tú antes de empezar, como son las Navidades, como asesor de empresas de lujo, ¿qué les dirías, ¿no? a si alguien llegara a ti y dijera, oye, ¿cómo tengo que afrontar este periodo de Navidades? Y si tengo esperanzas de que tenga un 2021, ya sé que eso es la pregunta del millón, pero ¿cómo te preparas, ¿no? para la incertidumbre de si puede haber, y en concreto en España me refiero, un verano, ¿no? y un turismo que pueda acercarse a lo que teníamos antes? Hay dos tipos de turismo. Si hablamos de España, al turismo europeo y al turismo más lejos. Y yo pienso que si por el turismo europeo, si realmente la vacuna llega y realmente lo que están hablando los científicos se concretiza, podríamos tener en España la vuelta de un cierto turismo europeo para el verano 2021. Pero para el turismo más lejos de las Américas o el turismo de Asia, va a demorar mucho más. El problema que estamos enfrentando hoy a través de la crisis, es como en todos los países nadie puede más viajar fuera de su país, cada uno está distribuyendo en su país riquezas y un coste inferior, lógico, pero también una tranquilidad y una confianza, porque mismo lo que hablan los fabricantes de aviones, hay un miedo en la gente que viaja sobre cómo me voy a quedar 6 horas, 10 horas en un avión con el aire confinado. Donc, eso es un problema bastante que preocupa. Y si se ve hoy en día, tú tienes actualmente, escuchando que IATA, que es la Organización Mundial de Aviación, está hablando que son menos 60% de vuelos. Donc, no se va a recuperar en un año o 2 o 3. Va a demorar mucho más tiempo. Donc, va a tener una recuperación en 2 épocas. La primera, yo pienso, europea, eso sí, ofreciendo un servicio cada día más calitativo. No puedo más vender como se vendía antiguamente el turismo español, que es la cerveza, los cigarrillos baratos y el volumen de gente que viene de los países nórdicos para pasar vacaciones, de subir la calidad del turismo. Y se ve que cada día hay más cadenas de hoteles internacionales que están investiendo en la capital, Madrid, como tenemos con el Four Seasons, con el Mandarin, que abrirá el año que viene. Donc es una confianza para el futuro. Bon, decisiones tomadas antes de esta pandemia. Pero yo pienso que el turismo realmente que gasta para los productos de lujo, este turismo va a demorar bastante para volver en España. No para la hotelería. Eso, como te he dicho, yo pienso que el turismo europeo va a permitir al turismo de recuperarse bastante. Y no olvidar quand même que tú tienes bastante en España, que sea en Baleares, Canarias o la península, hay bastante europeos que son propietarios de casas. Donc, cuando las barreras vão se abrir, las fronteras vão se abrir, vão volver de manera más tranquila. Donc, yo pienso que va a haber una recuperación con este turismo para 2021. Pero vamos a tener todos que saber a correr hélice mejor, porque va a tener siempre un miedo, mismo para el turista cualquier sea, va a tener un miedo de entrar en un sitio porque no respeta la diferenciación, no respeta la mascarilla, no respeta reglas. Y tenemos que aprender a vivir de manera diferente, porque todo el mundo me habla de las mascarillas, pero hablando con mi amigo de Shiseido, de Rapón, cuando viajaba en Rapón en 73, tenía gente con mascarillas, simplemente por una gripe de civismo, para no contagiar la gente en el metro o la gente en la calle, simplemente nada que ver de ese poder de pandemia. Donc, eso son nuevas maneras de acostumbrar a vivir con los resultados de esta pandemia. Y para responder a tu pregunta, el turismo que hemos tenido de los chinos o de los asiáticos va a demorar bastante tiempo. Una parte del turismo vamos a recuperar. Son todos los hijos descendientes de españoles en América Latina. Eso cuando se va a abrir, primero para salir un poco y para ver su familia, vamos a tener, que sea de México, de Argentina, de Perú, de todos los países de América Latina, vamos a tener también una llegada de gente que van a volver, que puede viajar con más tranquilidad. Entonces, ahora la gran pregunta es entender primero si esto va a ser un trend. Entonces, si solo en esta contingencia
los chinos, que representan buena parte de los grandes average ticket y del travel retail, se quedarán queriendo continuar a comprar en su casa, también por otro tema contingente que adelantábamos, que es por un rato no podrán viajar o tendrán miedo a viajar, o si simplemente será un momento y en cuanto se pueda viajar, en manera más que proporcional, ellos sí volverán a Europa, yo creo, con una visión diferente, o mejor dicho, lo que probablemente el mundo del lujo transversal, entonces no solo de joyería, apparel, leather goods, pero también de las experiencias, tendrá que ofrecer a este target experiencias diferentes. Probablemente una experiencia de lujo 360, de la comida, del vino, de los hoteles de lujo.